Muy buenos días a toda la MCI de Ciudad Bolívar. Le damos la bienvenida a todas las familias que hoy se conectan con nosotros. Sabemos que este será un gran tiempo. Queremos contarles que ya hemos regresado a la presencialidad y nos estamos reuniendo en el Polideportivo de Candelaria La Nueva. Tenemos 2 reuniones. La primera está desarrollándose a las 10 de la mañana y la segunda a las 11 de la mañana. Están todos bienvenidos también a ser parte de la reunión presencial. Bueno, ¿qué tal si hoy puedes compartir el link de la transmisión y decirle a toda tu familia, a todos tus amigos, que hoy Dios tiene una palabra poderosa para todos ellos? Qué alegría compartir en esta mañana con este pueblo de Dios, Misión Carismática Internacional, Ciudad Bolívar. Hoy quiero enseñarles algo que se ajusta a nuestra necesidad en este tiempo como cristianos, y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 2, el verso número 14. Dice la palabra: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por tu amor, misericordia y bondad. Queremos que hoy nos enseñes tu bendita palabra y que abras nuestro entendimiento y podamos comprender tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Santa Fe es una urbanización que está ubicada en Coajimalpa, que es una ciudad de México. Lo curioso de esta urbanización es que grandes ricos, millonarios, compraron este terreno y eran conscientes que este terreno había sido un basurero y que también habían sido unas minas que habían socavado completamente el piso, pero ellos rellenaron de una manera muy superficial y allí construyeron grandes y hermosos edificios, hermosas carreteras, lindos parques y lindos jardines que 40 años después empezaron a desplomarse por obvias razones. Ahora, así es la razón por la que muchas personas, o así es como el futuro de muchas personas se ve derrumbarse, porque ha sido fundado sobre la arena, porque ha sido fundado sobre un piso que no es firme, sobre algo que con el tiempo empieza a desplomarse. Y hoy quiero enseñarles cristianos firmes en un mundo que se derrumba. Todos tenemos grandes esperanzas. Queremos que nuestros hijos sean criados en lo mejor, que tengan un gran futuro. También pensamos en nuestras generaciones más adelante, pensamos dejarles un buen futuro. Pero las filosofías de este siglo se han encargado de dejar a los jóvenes explorar cosas que ni ellos mismos entienden, en fábulas, en mentiras, en engaños, en ideologías que los hacen a ellos vivir en un mundo de fantasía, en un mundo que realmente no tiene un fundamento. Pero ¿por qué este mundo se derrumba? ¿Cuál es la razón? No es en sí el mundo que conocemos como la naturaleza o la fauna, es realmente el hombre el que se refiere la palabra, que es una sociedad, que está en un sistema que está derrumbándose a causa de las falsas filosofías y de las falsas ideologías. La palabra del Señor dice en segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de estos. A ellos
evita. Esta es la descripción de la naturaleza caída de Adán. Y esta es la descripción de este mundo que se derrumba. Algo que debemos comprender es que lo que acabo de leer está en las noticias de hoy en día. No necesitarías ver las noticias si tú lees la Biblia, porque la Biblia habla de que la naturaleza del hombre ha perdido el propósito de Dios, pero la buena noticia es que la podemos recuperar, que hay un plan de Dios para que la recuperemos, que Dios estableció un plan para que todos vuelvan y recuperen la naturaleza que perdieron cuando el pecado golpeó a sus puertas y le abrieron. Ahora, dice la palabra que vendrán tiempos peligrosos. O sea, esta es la manera como describe lo que sucederá cuando lleguen los tiempos peligrosos. ¿Cuál es la señal de que llegarán los tiempos peligrosos? ¿Qué nos hará entender que los tiempos son peligrosos? En primer lugar, podemos entender aquí entonces que es el hombre que se ha vuelto el peligro de sí mismo. Es el hombre el que se ha convertido el instrumento autodestructivo de su propia generación. Es el hombre quien ha causado todo este daño y muchas veces pensamos que es el diablo, pero realmente el diablo no podría hacer nada si no es porque el corazón del hombre está en esta condición. Es decir, Dios ya se encargó de Satanás, Jesucristo se encargó del diablo, pero por causa de la naturaleza del corazón del hombre, el diablo siempre usa esa naturaleza caída para traer destrucción y sobre todo el peligro en el que nos encontramos. Ahora, lo primero que dice en su carácter peligroso es que son hombres amadores de sí mismos. Escuché o recordé mejor una frase de un amigo mío que veía Harry Potter. Yo nunca lo vi, no me gustaba esa saga, pero un amigo mío la veía y había un personaje que decía esta frase: yo no te odio porque el odio es un sentimiento y yo no siento nada por ti. Y eso es increíble, porque ahora yo pensando en esa frase estoy entendiendo que esas personas solamente pueden tener corazón y amor para sí mismos. Y ahí es donde nace, dentro del egoísmo, es donde nacen todos los problemas de nuestra sociedad. Solamente el hecho de que el hombre solamente piense en sí mismo. Y aquellas personas que también son amantes de sí mismos, también son avaros. Alguien dijo, al pobre le faltan muchas cosas, pero al avaro le faltan todas. Y es increíble que siempre el avaro no quiere gastar el dinero. Realmente es tan pobre que lo único que tiene es dinero. En tercer lugar, dice que hay también gente vanagloriosa, o sea, vanidad y gloria, que se glorían en su vanidad. Mucha gente presume de lo material porque como persona no tienen nada. Es decir, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. También la palabra del Señor dice que habrán hombres soberbios. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es un orgullo superior a cualquier otro. Alguien dijo que la soberbia mata cualquier talento. Déjame decirte, una mujer un hombre que quiera enamorar a una mujer, no la va a enamorar si es presumido. Realmente las mujeres podrán decir, es hermoso, me atrae, es inteligente, pero hay una sola cosa que no me gusta y por eso lo rechazo, porque es presumido. Y eso es lo que es ser orgulloso. También dice la palabra hombres blasfemos. Charles Spurgeon dijo un día, el ateísmo es algo tan extraño, ni aun los demonios se atrevieron a tal cosa. Y entendemos también que las personas que blasfeman no creen absolutamente en el amor, porque si no conocen el amor, no pueden conocer a Dios. También dice la palabra, desobedientes a los padres. La palabra enseña que hay un mandamiento con promesa, y es honrar a los padres. Querida amiga, querida muchacha, si tú te vas a casar con alguien, solo mira de él una cosa: que ame a sus padres
que respete a sus padres, que honre a sus padres. Si tú ves que ese pretendiente trata mal a sus padres, los abandona, los trata mal, los desprecia y los deshonra, huye de él, porque así será también contigo. También dice la palabra ingratos. Las personas ingratas son también esas personas que dice la palabra no agradan al Señor. Están dentro de la lista de las personas que hacen que el mundo se vuelva peligroso. Increíble. El mundo se vuelve peligroso por personas ingratas. Dice alguien, a un buen corazón ninguna ingratitud lo cierra y ninguna indiferencia lo cansa. Eso significa que aunque no sean agradecidos contigo, no te canses. Vendrá gente que sí lo será. Aunque tal vez no haya gente que valore lo que tú hagas o que sea indiferente a ti, no te canses de hacer lo bueno. Eso dice la palabra, no te canses de hacer lo bueno, porque a tu tiempo segarás. Al tiempo del Señor tú segarás. También dice la palabra que vendrán hombres impíos. La palabra impío viene de impuro, es decir, que está en descomposición su carácter. También dice la palabra sin afecto natural. Un país que acepta el aborto no enseña a amar al otro, sino a usar la violencia para obtener lo que quiere. Esto lo dijo una mujer llamada la Madre Teresa de Calcuta. Y esto significa que muchas personas toman en poco la vida de ese bebé que está en ese vientre, pero en realidad es usurpar el lugar que a ese bebé le corresponde, y por tanto dice la palabra del Señor, maldito el hombre que paga soborno para asesinar al inocente. Esto es simplemente algo sin afecto natural. ¿Cómo puede una mujer no tener afecto por una personita que tiene dentro de su vientre? También dice que habrá gente implacable en los tiempos peligrosos. Ahora, cuando nos vengamos, nos igualamos a la persona que nos ofendió. Y cuando perdonamos, nos ponemos por encima de las personas que nos ofendió. Qué hermoso es ser perdonador. Todo lo contrario a ser implacables. Hay personas que guardan rencor año tras año, incluso a sus propios hermanos en la carne. La Biblia dice también que vendrán gente calumniadora, gente que no le interesa sino destruir la imagen de otra persona. Alguien dijo, quien te juzgue en tus caminos, regálale tus zapatos. Y quien te juzgue por tus errores, regálale un espejo. Y también dice la palabra, intemperantes. Escúcheme bien, ser intemperantes, dice la palabra del Señor. Hay hombres que al punto se airan por todo. Y esto es la necedad del hombre, airarse por todo. No busques sino la sabiduría. El que es sabio no se está airando todo el tiempo. Dice la palabra también que habrán hombres crueles, habrán hombres aborrecedores de lo bueno. El que odia lo bueno, odia a Dios. Que también habrán hombres traidores. ¿Qué significa ser traidor? Porque muchas personas confunden la palabra traición con violencia. En realidad la traición es lo que tú haces a las espaldas de tu amigo o de la persona a la cual tú juraste fidelidad. Algunos también dicen, no, yo no me estoy comprometiendo con esa persona, solo jugamos. Pero siempre le he dicho en consejería a las personas que vienen, que algunas mujeres me dicen, pastor, es que él le dice a todas las mujeres mi amor, mi princesa, y todas esas palabras, y a mí no me dice ninguna palabra de esas. Y yo le decía a aquel hombre, querido hermano, la fidelidad, en primer lugar, la fidelidad es exclusividad. Hay palabras que solamente tú debes decírsela a tu esposa y no a una persona extraña. Impetuosos, infatuados, que significan personas desvergonzadas, que no les da vergüenza, sino que se sienten orgullosos de hacer
el mal que están cometiendo. Y también dice, amadores de los deleites más que de Dios, que es lo más común que hay en este mundo. La gente ama más los deleites. Mi mamá tiene digamos, una especie de fábula diciendo que la abuelita de ella, cuando le decían, vamos a la iglesia, ella decía, ¿quién pudiera, mija? Ay, vamos a rezar, ¿quién pudiera, mija? Y después le dijeron, vamos a bailar, y ella dice, alcáncenme el bastón. Entonces, a veces para algunas cosas no estamos enfermos, pero para ir a la iglesia muchas personas sí ponen toda clase de dificultades. Y luego dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán todas estas cosas porque lo que ellos dicen no lo hacen. Y esto es aquellos políticos que aparentan piedad, pero en realidad no tienen piedad. Ellos se aman a sí mismos. También aquella persona que quiere lucrarse de otras personas, aquellos que hacen negocios solo para ellos y no piensan en el bien de los demás. Estos son personas que tienen apariencia de piedad. Ese es el mundo que está a punto de derrumbarse. Ese es el mundo en el que nosotros como cristianos también vivimos. Pero hoy quiero darte las claves para vivir firme en un mundo que se derrumba. En primer lugar, vamos a leer la palabra en el libro de Tito, capítulo 2, pero lo vamos a leer desde el verso 13 ahora. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a volverlo a leer. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En primer lugar, vemos en este texto bíblico que hay esperanza. Hay esperanza. Dile al que está a tu lado, hay esperanza en este mundo que se derrumba. Hay esperanza a pesar de todo. A pesar de que vivimos en un mundo que está deteriorándose, podemos decir, hay esperanza en Dios. Y hay esperanza, ¿por qué? Porque Dios se va a manifestar a través de su Hijo Jesucristo. Ya se manifestó en los tiempos de los apóstoles, en Israel, pero se volverá a manifestar. Vendrá en una faceta muy distinta, pero Él se manifestará. En estos tiempos el Señor se está ya manifestando. Su gloria se está manifestando a través de su Hijo Jesucristo. La salvación que el Señor Jesús nos dio a nosotros no es para despreciarla, porque es el único camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Pero el Señor Jesucristo dice la palabra que Él se dio a sí mismo por nosotros. Nadie lo obligó. Él lo hizo voluntariamente. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, qué tremendo es un voluntario. Es mejor un voluntario que muchas personas que se acercan solo a mirar qué pasa. El voluntario, la fuerza del corazón de un voluntario es increíble. Cuando usted ve esas personas que trabajan ayudando a otros, de rescatistas, bomberos, personas que trabajan para el bien de los demás, ahí nos damos cuenta que realmente el voluntario tiene una fuerza interna dentro de su corazón. Pero encontramos en la Biblia muchos voluntarios. Encontramos a Isaías, el cual el Señor dijo, ¿a quién enviaré yo? E Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero hubo hombres también que se resistieron un poquito al llamado de Dios, como lo fue Moisés, pero luego obedeció siendo un gran voluntario. Pero el voluntario de voluntarios, el más grande de todos, nuestro Señor Jesucristo, vino voluntariamente, por amor. Lo único que lo movió fue el amor, para servir a otros, para traernos un mensaje de amor, pero también para darnos salvación.
Así que Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cuál era el fin de entregarse así? El fin era redimirnos de toda iniquidad. Y ahí está la clave en este texto bíblico. Redimirnos de toda iniquidad. La iniquidad es una esclavitud. No sé si usted a lo mejor vio películas de la época de la esclavitud. Si usted vio la película 12 años de esclavitud, usted se dará cuenta lo terrible que fue la esclavitud. Un hombre que equivocadamente, o mejor, tramposamente fue llevado y vendido para ser un esclavo en otro país en los tiempos de la segregación. Y allí este hombre, teniendo su carta de libertad, fue esclavo por 12 años. Así hay muchas personas que el Señor ya les dio su carta de libertad, pero han decidido ser esclavos. Esto es increíble. Este hombre no lo decidió, pero hay muchos que sí deciden ser esclavos, porque aman los deleites más que a Dios. Y hoy el Señor nos está diciendo que Él nos redimió. ¿Qué significa redimir? Redimir es comprar en la plaza de mercado. Usted sabía que los esclavos en la época de la esclavitud eran vendidos en las plazas de mercado. Cualquier rico iba, compraba una cebolla, unas papas y un esclavo, porque para ellos era parte de la despensa de su casa. Así que no tenía ningún valor los esclavos. Era sencillamente un objeto de trabajo, un instrumento para trabajo. Y así es el diablo. Con la iniquidad hace que las personas sean esclavas de la iniquidad. Hace unos días estuve viendo una enseñanza del doctor Derek Prince, cuando él habla de la hechicería camuflada o la hechicería disfrazada. Y él habla que entre varias cosas que son hechicería, las drogas operan en la hechicería. Porque así como los chamanes y los antiguos indios que trabajaban para hacer esas curaciones y que también ellos hacían brujería y cosas así del más allá, ellos utilizaban estas drogas, la hoja de coca, la hoja de marihuana, y hacían entrar a las personas en un trance para hacer lo que ellos les mandaban hacer. Esto significa que las drogas no vienen sino de un lugar específico, de las tinieblas, del ocultismo, de la brujería. Pero el Señor ha venido manifestándose y Él, dice la palabra, nos redimió. Tenía un fin. ¿Cuál? Redimirnos, comprarnos en esa plaza de mercado de esclavos y decir, yo quiero comprarlo a Él. ¿Cuánto vale? Sangre. ¿Cuánta? Toda tu sangre. Él nos compró a precio de toda su sangre. Pero ¿qué pasó después? Nos dejó libres de tomar la decisión. ¿Seguimos con Él o seguimos en libertad de escoger el Señor que queremos que nos esclavice nuevamente, verdad? Ahora, el objetivo de la cruz, ¿cuál era? Purificar un pueblo propio. Purificar un pueblo propio. ¿Qué significa esto? El hombre perdió lo más hermoso y es la pureza. Recuerda que dentro de estos lista de carácter de los hombres de los tiempos peligrosos, hay uno que dice que habrían hombres impíos. La palabra impío es impuro. Y el Señor vino a purificarnos. No importa lo impuro que tú hayas estado. Es más, si tú cuando oras y te presentas a Dios te sientes impuro, eso es la manera como tú reconoces a Dios. Pero el hombre que no busca a Dios no cree que tenga dentro de él ninguna mancha ni ninguna impureza. Solo nos vemos esas impurezas a la luz de la palabra de Dios. Cuando nos acercamos al Señor, vemos las impurezas de nuestra vida. Así como las cámaras HD muestran todas las impurezas de la piel cuando sale la imagen, así la luz del Señor pone en nosotros la evidencia de nuestras impurezas, pero no para juzgarnos, sino para prometernos que Él quiere
purificarnos, que quiere limpiarnos, haciéndonos puros, como dice la palabra, que es lo contrario de impío sería pío, que es puro, purificado. ¿Purificar a quién? A un pueblo. Tú y yo pertenecemos a un pueblo. Y si tú no has venido a los caminos de Cristo, hoy ven urgente, ven rápidamente, no tiene ningún costo. Ya Jesús pagó el precio y el precio fue muy alto por amor a ti. Si tú hubieras sido único en este mundo, también Jesús hubiera muerto por ti. Entonces significa que Él purificó a este pueblo. Querido hermano, si usted es un cristiano, dígale al Señor, purifícame como tu pueblo. Un pueblo propio, dice la palabra, propio, o sea, le pertenecemos a Él. Ahora, vamos a hablar de unos puntos que quiero compartir ya para terminar. En primer lugar, ten una vida siempre, siempre de fe. Dile al que está a tu lado, tengamos una vida de fe. Fe es creer en lo que aún no ves, sabiendo que la recompensa será tener aquello por lo que tú has creído. Y también, dice la palabra, debemos pensar en el regreso del Señor. Debemos pensar en su venida. Debemos desear su venida. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Él vendrá. Él vendrá, dice la palabra, como en los tiempos de Noé, donde la gente se daba en casamiento, hacían fiestas, hacían planes, y el Señor llegó y les suspendió los planes, o mejor, les cambió los planes. Querido hermano, viva expectante de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vendrá. Su venida será pronto. Miremos también, como tercer aspecto, el amor de Dios al salvarnos. Dile al que está a tu lado, el amor de Dios al salvarnos. Querido hermano, la puerta de la salvación sigue abierta. Como cuando tú llamas y dices, ¿está todavía abierto el almacén? Sí, señora, todavía está abierto. Corre, porque es el tiempo. Un hombre llamado William Booth dijo estas palabras: el mayor peligro del siglo XX será la religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin infierno. Querido hermano, tenemos como recompensa el cielo. Tenemos como galardón la corona que el Señor pondrá en nuestras cabezas en el cielo. No estamos delirando. Dios lo dejó en su palabra y Él lo cumplirá. Escúchame esto. Tú escoges ser libre en Cristo. Tú eliges el amo que quieres. Querido amigo, todos tenemos un amo. Todos tenemos un Señor. No digas que tú eres la excepción, porque si tú miras de qué eres esclavo, ese es tu Señor. Si tú miras a qué le dedicas más tiempo, ese es tu Señor. Así que tú debes elegir al Señor Jesucristo, porque Él te dará el galardón de la vida eterna. Así que seamos un pueblo que pertenece a Dios. Y luego dice, celoso de buenas obras. Y termino con esto. Sé tú una persona celosa de buenas obras. ¿Cómo puede ser uno celoso de buenas obras? Hermano, vuélvete radical contigo mismo. Esfuérzate para que tus obras sean agradables delante del Señor. Ellas no te salvarán, pero sí evidenciarán que tienes a Cristo en tu corazón. Evidenciarán el fruto de tu relación con Dios. Haz buenas obras, vive para el Señor Jesucristo, cumpliendo sus promesas, siendo un pueblo que le pertenece a Él. No te avergüences en decir que le perteneces al Señor. ¿Por qué? Porque al pertenecerle al Señor, tú tienes 4 cosas. Eres sacerdote, perteneces a un linaje, perteneces a un pueblo especial que no es de este mundo, sino que la ciudadanía es del cielo. Y podrás vivir en esta tierra desde ya como si estuvieras en el cielo. Y esa es la razón por la que tú serás un cristiano firme en un mundo que se derrumba. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial,
Gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que hoy nos purifiques con tu sangre preciosa. Aceptamos, Señor, esa redención de nuestros pecados. Huimos porque tu palabra dice que evitemos a estas personas. Las evitaremos. Evitaremos esta clase de mundo que se derrumba y alcanzaremos a todos los que más podamos para que sean salvos. Purifícanos y haznos tu pueblo, porque anhelamos no solo un día más en tu presencia, sino anhelamos una eternidad para cuando tú nos llames. Y ven, Señor, ven a esta tierra y edifica tu casa en nuestros corazones. Porque una cosa hemos decidido, como lo dijo Josué: nosotros, yo y mi casa, serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dios los bendiga. Busca a Dios, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Esa es la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón en esa comisión, en cada reunión, en cada mensaje que has escuchado.